Del libro de Ignacio Salaverry, El error de la justicia y otros errores, el cuento Mi bisabuelo. Cuentan las hojas de este libro que a mi bisabuelo Carlos, el que vivió en tiempos de la Guerra Grande y quedó para siempre en la historia de su pueblo, le costó mucho trabajo ganarse el cariño de aquella mujer, porque era una señora parca que salía poco de su casa y además estaba casada con un directivo del Partido Colorado. Según dicen, mi bisabuelo, desde la panza de su madre, escuchó hablar solo de las bondades del Partido Blanco, que era el partido del campo y de la gente sincera y trabajadora. Valores muy distintos a los manejados por los entrajetados colorados, falsos hombres que pululaban por las ciudades y lograban con sus embrollos ser el partido del gobierno. Imagino a mi bisabuelo antes de nacer escuchando los pedidos de los de afuera para que saliera cuanto antes, porque se necesitaba sangre joven y la lucha contra los otros prometía ser por mucho tiempo y muy dura. Tal era el odio en aquellas familias que nunca se usaba ropa que tuviera el color del otro partido. Ese tipo de sentimientos adquiridos, dicen, fueron los mayores motivos que tuvo don Carlos para encachilarse tanto con aquella mujer. Él soñaba con humillar a los innombrables colorados, rompiéndoles una familia aunque sea, teniendo la seguridad que todo el partido se sentiría ultrajado por un blanco y ese blanco quería ser él. Con ese objetivo, se supone, salió desde la estancia un martes a las 6 de la mañana rumbo al almacén del pueblo, porque ese era el día que ella hacía el surtido para toda la semana, y ahí la esperó, acodado en el mostrador tomándose una grapita. Cuentan que ella, luego de entrar al lugar con su apacible belleza, suspiró su habitual buenos días antes de comenzar a hacer su pedido, ignorando en todo momento a mi bisabuelo, que por esa actitud, pareciera, se terminó de convencer de las posibilidades que tenía de conquistar a aquella mujer. Dicen que don Carlos comentaba los días siguientes que para ignorarlo, previamente doña Etelvina debió haber notado su presencia, y aún sabiendo eso, había preferido compartir con él el mismo aire. Quizás solo por eso mi bisabuelo decidió seguir yendo todos los martes a la misma hora esperando que ella se animara a algo más. Tiempo después, algunos dicen, doña Etelvina desde la puerta del almacén miró hacia donde él estaba, sonrió y asintiendo con la cabeza le dedicó un buen día, suficiente para que el bisabuelo considerara oportuna otra actitud de su parte. A partir de ese momento, el recrudecimiento de la Guerra Grande ganó las calles del pueblo, porque una vez más se rompían las leyes entre ambos partidos. Sobre la historia de mi bisabuelo se cuenta que siguió yendo por las mañanas al almacén, pero otros dicen que no lo vieron más por allí. En lo que todas las versiones coinciden es en la insistencia de mi bisabuelo para hacerse con los cariños de doña Etelvina, llegando incluso a visitar los alrededores de la casa del Colorado, buscando un minuto a solas con ella. No le fue fácil. La señora había dejado de ir al pueblo y no salía ni siquiera para alimentar a las gallinas. Pero como no pudo vivir mucho tiempo encerrada sin poder explicar las razones que tenía, al cabo de unos largos días de espera, se asegura que don Carlos pudo decirle algunas palabras. Cuentan que con el tiempo era motivo de risa en el pueblo asegurar que mi bisabuelo, tras los árboles, la había empezado a conquistar. Los peones decían verla más seguido en las tareas de campo y algunos hasta juraban haberla sentido susurrar en medio de algunas sonrisas. Pero los rumores del escandaloso romance llegaron a los oídos del marido, y de esa noche algunos relatan cómo las sombras proyectadas en los ventanales mostraron a doña Etelvina en el piso recibiendo las patadas de aquel violento colorado.
Se dice que ni siquiera los hijos ni la servidumbre tuvieron la autoridad para frenar a aquel hombre al que por primera vez escucharon llorar mientras le pedía a ella que lo perdonara y se quedara. Pero ella hacía mucho tiempo no le pertenecía. El objetivo de mi bisabuelo de humillar a un colorado parecía cumplido, pero según cuentan las lenguas, él también se había enamorado de aquella mujer. Tanto es así que un día, dicen, don Carlos y doña Etelvina recorrieron el pueblo por única vez a la vista de todos, hasta que se les perdió el rastro. Sobre esta historia, grabada en el pueblo por una calle que lleva el nombre de ambos, una vez escuché a mi abuela contar que su madre vivió mucho tiempo enojada porque al bisabuelo se lo había llevado la pavada esa de la Guerra Grande y que, por culpa de los blancos y colorados, ella debió criar sola 6 gurises entre todo tipo de chismes, que a don Carlos lo habían visto por acá, un poco por allá, pero ella juraba que desde aquella mañana no lo había visto más. Decía la abuela que su madre recriminó hasta su muerte que nadie se había animado a contarle dónde habían enterrado a su marido, después que aquel dirigente colorado le descargara 6 balazos porque su esposa doña Etelvina lo había saludado en la puerta del bar y mi bisabuelo, tomando una grapita en el mostrador, le había respondido con una sonrisa. Del libro de Ignacio Salaverry, El error de la justicia y otros errores, el cuento Mi bisabuelo. Cortina musical, marcha de 3 árboles e himno del Partido Colorado.